En efecto, la política se halla sobrevalorada por el hecho de considerársela como el lugar de la salvación universal y por consiguiente el conjunto del cuerpo social, incluido la vida privada, debe entrar en la esfera del poder, ya que la totalidad de los problemas humanos es reductible al problema político. En el interior del partido, los individuos soportan una desocialización. Abogados, periodistas, empresarios, oficinistas, sacerdotes, tanto da. Su patria, su ámbito, es el club con su sociedad particular. Ese es el lugar de su identidad social. Ellos se reconocen esencialmente por el lenguaje. En el tejido lingüístico se distinguen fragmentos de las doctrinas del siglo rebajadas al estado de eslogans, que sirven de materiales para una retórica. La inflación lingüística, el allanamiento del lenguaje personal en lenguaje impersonal y formulista, su codificación política con las palabras clave, fanatismo, moderacionismo, federalismo, despotismo, etc. La utilización de este lenguaje con fines de poder, todo evoca ya la moderna logocracia. Es lo que da a los debates de la convención la misma impresión de pérdida de contacto con lo real y de angustiosa sinrazón. Este lenguaje tiene un efecto pasmante. Pueblo, libertad, patria son palabras tan llenas que paralizan a la eventual oposición, porque ésta, que con las mismas palabras honra otras realidades, teme en gran manera ser acusada de despotismo o de sospecha de actuar para Pitt y Coburg. El lenguaje es legitimante y es él quien autoriza el terror. Lenin alababa la valentía terrorista de la revolución. Sin embargo, 20.000 ejecuciones son poca cosa. Verdad es que había en las cárceles más de 103.000 sospechosos el 9 de Thermidor, y que sin duda estaban abocados a la exterminación. Se habrían alcanzado entonces cifras de amplitud bolchevique. Las matanzas son abstractas, no afectan a hombres sino a monstruos, a bandidos, a enemigos del pueblo. No se trata de castigarlos, sino de aniquilarlos, dice Couthon. No hay que deportar, es preciso destruir a todos los conspiradores, dice Colette d'Herbois. Es una actitud maniquea que separa el campo de los buenos del campo de los malos, y este último, según las leyes de Prairial, es apto para contener a la casi totalidad de los franceses. En fin, aparece el tipo humano del ideólogo, sincero, desinteresado, que no ama ni a las mujeres, ni al dinero, ni al vino, sin amigos, infatigable hombre de club, buen maniobrero, creyente de todo lo que dice, que ve por doquier acechanzas y complots, gran sacerdote del lenguaje y por encima de todo, impersonal y abstracto. Robespierre prefigura irresistiblemente a Lenin.
Pero Robespierre cayó y, desde el punto de vista bolchevique, es fácil saber por qué. El partido carece de cohesión, se ha dividido, nunca fue jerarquizado o monolítico, nunca fue capaz de imponer disciplina y apropiado entrenamiento a sus miembros. Es que la doctrina de la que el partido es guardián tampoco es coherente. Virtud, pueblo y libertad son principios morales. La doctrina revolucionaria no está unificada, se alimenta de temas varios, mal coordinados, a menudo contradictorios. Por ejemplo, la igualdad es soñada a través de la propiedad que protege a las personas y otorga autonomía con respecto al mismo partido. Se da la utopía como una utopía, no es el producto de una evolución natural, queda como un ideal por lograr. Depende, pues, de la virtud, no de la ciencia. El concepto de naturaleza no es suficiente para facilitar una historiosofía. Después de todo, la naturaleza permanece como objeto de contemplación. La naturaleza vence en Thermidor con el rostro encantador de Madame Tallien, de Joséphine, de Madame Recamier. Francia se salva por la galantería de unas, la castidad de otras, por sus mujeres, signos y agentes de la descomposición de la ideología. Ha habido desfase. Los jacobinos, por adoptar las categorías del leninismo, eran izquierdistas, creían en el pueblo, en la representación o en el control popular. Abrigaban un cierto anti-intelectualismo. No eran aptos para sostener sólidamente el Estado. Desearon una pausa, una NEP, y no fueron capaces de controlarla. La sociedad civil, pasado Thermidor, se les ha escapado y les ha aplastado. Fue después de haber perdido el poder cuando se pudo apreciar la tentativa de reformar todo el saber, de refundir la gramática, la psicología y las ciencias naturales en una ciencia única, de unificar todo el sistema de enseñanza en una pirámide protegida por la segunda clase del instituto, la del análisis del entendimiento humano. Este condilacismo generalizado era la obra de Volney, Cabanis, de Stud de Tracy, que se llamaban los ideólogos. Los ideólogos se procuraron un sable e intervinieron decididamente en los complots que llevaron al poder a Bonaparte. Desgraciadamente, este no era un héroe de Plutarco alimentado por Corneille. Suprimió la segunda clase del instituto, restableció el griego y el latín y firmó el concordato. Por esta razón, antes de alcanzar en Rusia su estado de pleno desarrollo, la ideología, después de haber recorrido en un ciclo francés, debió pasar aún por un ciclo alemán. 3. El ciclo alemán. Los ingredientes cuya presencia, fusión y precipitado formarán la ideología, a saber, la religión, la filosofía, la ciencia, la gnosis y el espíritu revolucionario, se han presentado uno tras otro en Francia, pero nunca juntos, nunca en el estado puro que permite su combinación. Por el contrario, en Alemania coexisten y su fusión se opera en el crisol del pensamiento. En el pensamiento solo, pues la revolución, que es el momento de la gran obra, Alemania la ha perdido, dejando así a Rusia el cuidado de aunar el modelo político francés y el intelectual alemán, completando así la ideología. La etapa alemana, en mayor medida que la francesa, nos introduce más directamente en nuestro tema, ya que las condiciones que ofrece Alemania con relación a Francia se asemejan a las que ofrecerá más adelante Rusia con relación a Alemania, y sobre todo porque los materiales que le han servido para la construcción de la ideología en su forma rusa han sido importados en Rusia de Alemania y en su forma alemana. 1. La crisis religiosa
y la recepción de la ciencia moderna se operan en Alemania como en Francia, pero en condiciones muy diferentes. Por un camino desviado, la espiritualidad luterana, que sin embargo había hecho pasar los elementos afectivos y personales por delante de la dogmática, incitaba a la especulación. Esta espiritualidad no invitaba a una visión sosegada de las cosas divinas. Al contrario, conlleva la turbación y la angustia en estado permanente. El simul peccator et justus luterano, así como la tendencia a hacer un criterio de fe del tormento espiritual, es, sin duda alguna, una de las fuentes de Dostoyevsky. La persona radicalmente corrompida por el pecado y sin consistencia ontológica está como aniquilada en el hecho de la justificación, en donde de manera extrínseca Cristo Salvador, Cristo en nosotros, viene a reemplazarla. Mas, ¿cómo conferir un estatuto racional a lo que viene dado como una experiencia existencial e inefable? El sujeto extrínsecamente salvado por Cristo está, pues, tentado a explicitar este acontecimiento por una doctrina igualmente exterior, capaz de sustentar a la persona y de satisfacer su natural deseo de saber. En suma, se refuerza en el plano objetivo y discursivo la inefable justificación, a la vez que se alivia el tormento de la cruz mística, exigiendo razones a un trágico fatalismo universal, cuyo principio iniera en el mundo y en la historia, y que sea racionalmente explicable. Era tanto como abrir la puerta grande a una nueva invasión gnóstica. En la Alemania de los siglos XVI y XVII hubo, en efecto, un extraordinario brote iluminista, teosófico, al que se mezclan la alquimia, la astrología, la parapsicología y el ocultismo. En Paracelso, Valentín Weigel y en Bohme, el padre de la filosofía germánica, se combinan curiosamente el hermetismo alejandrino y tradiciones neoplatónicas junto con la mística renana medieval, la cábala judía y la fe de la Reforma. La exuberancia de esta gnosis no es menor que la alejandrina, pero la novela gnóstica sufre un declive que propiciará las futuras secularizaciones. Dios tiene un devenir y este devenir pasa necesariamente por el mundo. La humanidad se hace lugar obligado de paso para la historia divina, puesto que es a través de la humanidad como lo divino logra la conciencia de sí. Esta conciencia de sí se produce en el hombre, y en esto la gnosis, o conocimiento que es reconocimiento de un ya llegado inmanente, es salvación. Con esta manera de ver, el hombre es menos salvado que salvador, y Dios menos salvador que salvado. Esta intuición, que asciende hasta Eckhart y Bohme, se hallará en el centro de la filosofía romántica. Ahora bien, este Dios tiende más o menos a confundirse con el cosmos mágico del Renacimiento, con una naturaleza donde todo se halla en correspondencia, en interacción, animada por una vida y dotada de un alma. Nos inclinamos así hacia un panteísmo de orientación biológica y evolucionista que obsesiona al pensamiento alemán de Bohme, a la Weltanschauung orgánica de Oettinger y finalmente a Schelling. Basta pues una pérdida del sentido de la trascendencia, tan fuerte empero en Lutero, para que el hombre se convierta en el único depositario del espíritu, en sujeto y objeto de la salvación, inseparablemente salvandus et salvator.